bienvenidos a Objetiva Comunicación Creativa y a este su espacio, La Palestra, el espacio diseñado para usted, el ciudadano de la calle que está interesado en los grandes temas nacionales. Y hoy nos acompaña el licenciado José Antonio Lara Duque. Él es aspirante a la dirección, a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El licenciado Lara Duque es abogado, egresado de la FES Zacatlán, de la UNAM, se ha especializado en la atención de grupos vulnerables, población penitenciaria y grupos indígenas. Y lo primero que queremos preguntarle es, ¿cuál es el diagnóstico que usted tiene sobre la observancia de los derechos humanos en la entidad federativa vecina a la Ciudad de México? Claro, antes que nada, muchas gracias, Octavio, por esta invitación y la oportunidad de conversar contigo y a través de ti con todos quienes te escuchan y te siguen. Entrando de lleno en materia, tendría que decirte que desde nuestro punto de vista, el Estado de México, a pesar de ser la entidad más poblada de todo el país, rebasamos los 16 millones de habitantes. Desde nuestro diagnóstico aún tenemos una grave deficiencia en la protección, difusión y defensa de los derechos humanos. Tendría que decirte que desafortunadamente el Estado de México los últimos 100 años se ha caracterizado por ser una de las entidades más áridas en la materia de derechos humanos. Y tenemos, Octavio, problemas gravísimos que van desde la violencia de género, que adquiere su punto cúspide cuando se comete el feminicidio. Y es bastante grave que el Estado de México tiene los municipios más peligrosos para la mujer, no solo de México, Octavio, sino de América. En otra arista de esta agenda de derechos humanos, nosotros destacamos que un número también bastante delicado es que la tortura sigue siendo una práctica sistemática, permanente, como ya lo señaló el relator especial de tortura, Juan Méndez, de las Naciones Unidas, quien dijo algo desde nuestro punto de vista escabroso, Octavio: el 90% de las personas detenidas sufre tortura. Eso es, en los hechos son todas las personas. Y ante esta realidad, te digo un dato también delicado: la Comisión Estatal de Derechos Humanos no cuenta con ni una sola persona especializada en la aplicación del Protocolo de Estambul, el cual tiene los elementos técnicos, jurídicos y médicos que te permiten indagar si una persona fue víctima de tortura física o psicoemocional. Otra de las grandes carencias que nosotros detectamos en la actualidad en la entidad mexiquense es la falta de reconocimiento y respeto a los derechos de los pueblos y personas indígenas. El Estado de México tiene reconocidos 5 pueblos indígenas, los cuales estaban asentados históricamente en ese territorio: los tlahuicas, los matlacincas, los mazahuas, los otomís y los nahuas. Estos 5 pueblos, además, se suma una población indígena migrante bastante significativa, sobre todo en el oriente del estado, Octavio. Los municipios de Catepec, Nezahualcóyotl, han recibido históricamente una población indígena, particularmente del sur y sureste del país, de los estados de Oaxaca, de Chiapas, incluso de Guerrero, quienes en búsqueda de una mejor condición de vida llegan a la zona metropolitana a hacer una nueva vida. Estas personas o pueblos indígenas aún se encuentran con graves deficiencias en el acceso a la justicia y en las políticas públicas, dado que desafortunadamente hasta el día de hoy han sido vistos los pueblos y las personas indígenas meramente como folclore, Octavio.
digamos, el político tradicional siempre ha visto en el pueblo indígena quien cuando se está en elecciones se va a poder sacar fotos folclóricas, valga la expresión, vistosas, pero desafortunadamente, y reitero mucho este concepto, estamos ante una ausencia de reconocimiento de derechos. A tal grado, Octavio, y con esto cierro el apartado de personas indígenas, nosotros hemos detectado que en pleno siglo XXI aún hay personas en la cárcel con condición de persona indígena que ni siquiera hablan el castellano. Y así fueron juzgadas, no tuvieron intérprete, y eso, al ojos de la razón y del sentido común, es algo que no puede ser tolerado, no puede ser aceptado si pretendemos ser una sociedad democrática, con libertades, con derechos. Esto te tendría que decir, ya para cerrar esta idea, Octavio, sí creemos que es parte de una agenda muy amplia, compleja de los derechos humanos. Hay muchas reivindicaciones y yo lo que creo es, y así cerraría, lo que ha faltado en la entidad mexiquense es un reconocimiento pleno de la dignidad humana. En el fondo es lo que se está impulsando desde esta propuesta, como bien ya adelantaste, esta propuesta civil, ciudadana, desde el movimiento social, desde estos pueblos y organizaciones, quienes ven en un servidor la postulación que representa justo eso, Octavio, la posibilidad de defender los derechos humanos con esta perspectiva desde la sociedad civil, evidentemente sin compromisos con los poderes fácticos, sin los grupos de poder, y que permita, claro, tener un margen de autonomía como lo debe de tener una comisión de derechos humanos. Comparado con comisiones de otros estados, incluyendo la Ciudad de México, ya vimos que es grave la violación o la falta de respeto a los derechos humanos en la entidad mexiquense, pero comparado con otras comisiones, ¿qué tanto se ha avanzado en el respeto a los derechos humanos? Ya vimos que se violentan muchas de las garantías individuales en el Estado de México, pero la comisión actualmente, ¿cuál es su estatus? ¿Cómo se ha estructurado para atender este problema antes de la renovación de poder de la dirección? Bien, mira, Octavio, yo tendría que decirte primero, dejarlo con toda claridad en términos de un análisis comparativo. Desde nuestro punto de vista, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México son hoy por hoy las instituciones de organismos públicos autónomos que más han desarrollado la defensa y la promoción de los derechos humanos. Eso es algo que nosotros tenemos bastante presente. Sin embargo, tendría que decirte que en el Estado de México tenemos una característica muy marcada, la cual es que, a diferencia de las dos comisiones que te he mencionado, en donde la participación de la sociedad civil ha sido bastante potente, en el Estado de México es prácticamente nula esa participación. Generalmente, Octavio, los ombudsperson en el Estado de México han sido personas cercanas al poder instituido, ya sea del Poder Judicial o de la Universidad Autónoma del Estado de México, lo cual ha dejado una poca capacidad de autonomía, de investigación ante las graves violaciones a derechos humanos. ¿Qué te diría, tratando de hacer un balance lo más objetivo posible de lo que hoy tenemos? Te podría decir, sí tenemos, solo después de la Comisión Nacional, tenemos la Comisión de Derechos Humanos más robusta en términos presupuestarios. Prácticamente tiene un presupuesto cercano a los 300 millones de pesos anuales, Octavio, con una capacidad institucional de alrededor de
500 servidores públicos que pertenecen a esta institución, que cubren lo que ya te decía desde el principio, uno de los estados, el estado más poblado y territorialmente hablando, un estado bastante grande, si bien no es de las dimensiones mayores. Con 125 municipios, ¿no? 125 municipios, pero además la otra característica, claro, que no podemos entender buena parte de estos 125 municipios como municipios conurbados a la Ciudad de México, lo que algunas personas han planteado que es la periferia a la capital. Y eso, claro que implica retos particulares en el tema de la movilidad de población, de las condiciones de vida en esta zona. Y ante esta realidad, nosotros sí estamos convencidos que tenemos una deficiencia en la protección y difusión de los derechos humanos, porque sí existe el andamiaje institucional, solo que lo voy a plantear de la siguiente forma. Se ha tenido el cuidado de no potencializarlo, porque eso puede no ser del agrado de algunos de los grupos de poder que se pueden sentir incómodos con una comisión que se atreva a señalar las carencias, las malas actuaciones de determinados funcionarios o servidores públicos. Ese es lo que podríamos plantearte de diagnóstico de la Comisión Estatal y, sin embargo, y con esto cierro, Octavio, sí creemos que independientemente de la decisión que tomen los legisladores en este inminente proceso de renovación, lo que es un hecho es que en términos institucionales es muy sano que la sociedad civil esté planteando la agenda de derechos humanos que tiene que ser retomada por la Comisión y obviamente por el Congreso local. Eso tienes que saber que no había ocurrido antes. No, estamos en un parteaguas, de hecho, de lo que se ha venido haciendo en la entidad, y desde ese punto de vista nosotros lo destacamos como algo bastante saludable para la vida democrática de esta entidad. Con este diagnóstico que nos has presentado, ¿cómo pasar del reclamo social a la institucionalización de los derechos humanos? Sí, claro. Yo ahí te plantearía que al menos tendríamos dos ejes que abordar. Uno es justamente la importancia de consolidar una cultura de paz, de democracia y de derechos humanos. Y eso es, sin duda alguna, Octavio, desde nuestra perspectiva, dejar de entender la Comisión de Derechos Humanos como unas instalaciones que incluso el grueso de la sociedad a veces ni siquiera sabe dónde se ubican. La Comisión Estatal debe de ir a los pueblos, a las colonias, a los barrios, a hablar de derechos humanos, a generar la formación en esta perspectiva, porque es claro que nosotros estamos convencidos que a mayor información, a mayor difusión de la cultura de derechos humanos, la cultura de paz, eso fortalece una sociedad. Y por otro lado, Octavio, nosotros creemos firmemente en la importancia del diálogo, de la construcción de acuerdos, de horizontes comunes. Y ahí es donde nosotros estamos convencidos que las autoridades estatales podrán comprender que la propuesta que nosotros encabezamos de perspectiva de derechos humanos no solo lograría mejores condiciones en la realidad cotidiana de los ciudadanos y de los grupos vulnerables, sino en su conjunto la sociedad lograremos entrar a estándares de vida mucho más elevados justo por aplicar esta perspectiva en la vida cotidiana, Octavio. Debemos de dejar, y con esto cierro esta segunda idea, debemos de dejar de ver los derechos humanos como un discurso académico de los grandes foros internacionales. Nosotros entendemos los derechos humanos como algo cotidiano, que está en el ambiente de la vida diaria de cualquier mujer, de cualquier menor, de cualquier hombre que en su entorno se plantea algo muy complejo, pero a la vez muy sencillo, que es
la vida en dignidad. Y si no entendemos la vida en dignidad, pues evidentemente allí es donde los derechos humanos son herramientas que nos permiten caminar hacia esa dignidad humana. Así es como lo entendemos y así es como justo nosotros consideramos. Es el puente, Octavio, de llevar el activismo, la lucha en las calles, a una institución. Ahí es donde nosotros entendemos la clave de poder institucionalizar la dignidad humana. José Antonio Lara Duque, ¿por qué la gente que tiene la decisión de quién será el nuevo mando en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México debe de decidir en tu persona? ¿Por qué la gente que va a decidir quién será el nuevo dirigente de la comisión debe fijarse en ti? Claro, Octavio, yo lo plantearía así. Primero, porque esto no es un mero proyecto personal, es un ejercicio, un resultado de multitud de voluntades, de decenas, tal vez cientos de personas defensoras de derechos humanos, de periodistas que han hecho de su vida cotidiana la defensa de estos derechos. Y además, Octavio, evidentemente si gozamos de su credibilidad, de su confianza, de todo este espectro de hombres y mujeres mexiquenses, tendría que decirte que es porque tenemos la experiencia y los conocimientos técnicos profesionales necesarios que implica esta importante responsabilidad. Es decir, no solo se trata de declaraciones públicas o de fotografía. Claro que se trata de construir con argumentos, con planteamientos técnicos, los diagnósticos y también las soluciones a esta realidad que aún vulnera derechos humanos. En esa medida, nosotros nos entendemos como facilitadores para la solución de problemas que nos aquejan como sociedad y que, claro, junto con las autoridades podemos abordar. Por eso creemos que representamos una alternativa ciudadana, civil, pero también técnica y profesional del más alto nivel, Octavio, que incluso nos ha generado reconocimiento no solo nacional, sino internacional por organismos en esa esfera, por nuestro trabajo decidido, pero te reitero, técnico y profesional, que claro que es otro de los perfiles fundamentales para poder conducir la dirección institucional de este organismo tan importante como el que estamos hablando. ¿Te crees con la capacidad, con los elementos jurídicos, personales, para transformar, actualizar la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México? Claro, Octavio, sin duda alguna, y además yo abonaría. Tenemos el equipo, las voluntades y los conocimientos colectivos que nos permitan echar a andar este proyecto, consolidarlo. Claro que la estructura de la comisión plantea la necesidad de una titularidad o la figura de presidencia. Claro que sí. Y justo yo te diría, además de estos conocimientos jurídicos o técnicos, también es necesaria una vocación de conciliación, de construcción de acuerdos, y eso sin duda alguna es algo que hemos trabajado al menos los últimos 10 años. En ese sentido, justamente de lo que se trata es de que todos esos esfuerzos, voluntades, conocimientos, encontremos un cauce que nos permita este fortalecimiento de los derechos humanos tan necesario en nuestra entidad. De allí que sintetizaría, además de los conocimientos, tenemos las aptitudes y actitudes necesarias que nos permitan consolidar no un proyecto personal, sino un proyecto muy amplio, muy incluyente de defensa de los derechos humanos. Si hoy estuvieras ante el grupo colegiado que va a decidir quién será
el nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, ¿qué 5 propuestas les presentarías a ellos? Fíjate, Octavio, evidentemente implica una dificultad mayúscula hablar de 5 ejes cuando tenemos una grave situación de derechos humanos, y en este entendido te plantearía los siguientes ejes, no sin reconocer que la agenda de derechos humanos es más amplia. 1, sin duda alguna, abordar la gravísima situación de la violencia hacia las mujeres en el Estado. No podemos permitirnos seguir siendo la entidad más violenta en contra de las mujeres. 2, el abordaje de los derechos de los pueblos originarios. 3, sin duda alguna, algo para nosotros importantísimo en la agenda es la situación de las personas privadas de su libertad, que va desde personas que se encuentran privadas de su libertad de forma injusta, por deficiencias o excesos del sistema de justicia, hasta quienes, aún que hayan cometido algún ilícito, eso no significa que sean víctimas de vejaciones y de violaciones por el Estado de forma constante. Debe de haber, dicho de otra forma, debe de haber dignidad incluso en la prisión. Otro elemento fundamental, Octavio, tendría que decirte que nosotros advertimos la situación del agua. Hay indicios de que podemos en el corto plazo tener graves problemas de acceso al agua potable, al agua cotidiana. Eso sin duda alguna tiene que ser un tema prioritario, porque efectivamente, si no tenemos el cuidado preventivo en el tema del agua, estaremos ante una gravísima situación en el corto plazo. Y por último, Octavio, yo te diría, sin que necesariamente haya temas más importantes que los otros. Son muy importantes todos, por la necesidad de sintetizar. En el último, sin duda, te plantearía la imperiosa necesidad de abordar los grandes rezagos en los niveles de vida que detectamos en amplias franjas de población, por un lado en las colonias populares y por otro lado en la zona rural de nuestro estado. Hay algo que en derechos humanos o en la teoría de derechos humanos, Octavio, se llaman derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que contraídos se les denominan DESCA. Los DESCA, desde nuestro punto de vista, han sido derechos muy abandonados desde la lógica de las instituciones de defensa de derechos humanos, porque es muy sencillo, Octavio, confundirlos como meras políticas públicas, como una obligación estrictamente de los gobiernos. Y yo te diría que en tanto derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales, claro que son obligación también de las comisiones de derechos humanos velar por su pleno cumplimiento. Cerraría diciéndote esto. Claro que debemos de evitar la tortura, igual como debemos de evitar que haya personas menores de edad sin acceso a una alimentación adecuada. Las dos son facultades, son derechos fundamentales que tienen obviamente sus matices, tienen sus perfiles, pero que estaríamos equivocados si creemos que evitando la tortura no estaremos, es suficiente para no pensar en la gran necesidad de los derechos económicos, sociales y culturales que tiene la población en lo general. Es decir, debe de combatirse sin duda alguna justo las causas que generan grupos vulnerables, Octavio. Es decir, campesinos, indígenas, jóvenes,
personas de la tercera edad. Cada uno tiene sus matices. Tenemos que saber encontrar la coincidencia también con las autoridades correspondientes para hacer de estos derechos, te reiteraría, de la vida cotidiana de las personas. Esos serían, digamos, ejes fundamentales y cierro. Sin embargo, claro que no limitan la agenda tan amplia de los derechos humanos. Pues, licenciado José Antonio Lara Duque, aspirante a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la mayor de las suertes, no tanto en su persona, sino para el bien de los mexiquenses. La mejor de las suertes para usted y para los mexiquenses. Que tenga usted un excelente día. Le agradezco mucho la oportunidad, Octavio, de platicar con usted y evidentemente estamos a la orden y haremos lo que está en nuestras manos para dar el mejor de los proyectos, las mejores de las propuestas, esperando que el Congreso las reciba bien y justamente para que construyamos una sociedad más equitativa, más fuerte, sólida, desde la institución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muy buenas tardes, Octavio. Muchas gracias. Y ustedes, amigos, recuerden que tenemos otra cita con ustedes más adelante aquí en Objetiva Comunicación Creativa. Que tengan ustedes un excelente día. Hasta luego.